Estados Unidos y Cuba, ¿a quién culpar por el embargo? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Desde la década de los 90 del siglo pasado, el castrismo ha tenido en la campaña contra el embargo un objetivo permanente de su política exterior. Antes lo había denunciado, pero jamás con la intensidad advertida a partir de 1991 debido a la crisis estructural del sistema castrista, que se agudizó con la reducción del campo socialista y la desaparición de la Unión Soviética, su principal socio comercial y sostenedor de la ineficiencia y las aventuras militares. Cuando el castrismo contaba con la ayuda interesada de la Unión Soviética, los comunistas cubanos se mofaban del embargo y minimizaban sus efectos, siendo una especie de sanguijuela económica. Es obvio que esa actitud era simple bravuconería, y así quedó demostrado con el derrumbe del socialismo en el gigante euroasiático. Entonces, las burlas fueron sustituidas por el discurso plañidero hasta hoy. Desde que la administración del presidente Joe Biden llegó al poder, no cesan los reclamos de los grupos defensores de la dictadura y enemigos del pueblo cubano para que se levante el embargo, aunque se continúen violando elementales derechos humanos. Además, hay quienes apoyan el levantamiento del embargo con la condición de que previamente la dictadura restablezca la democracia en el país, cosa muy difícil. Muchos quizás se pregunten por qué ha llegado a un extremo donde las sucesivas administraciones de Estados Unidos, desde 1961 hasta la fecha, y la dictadura cubana no han podido resolver sus diferencias. Coincido en parte con quienes consideran que el agente potenciador de la crisis que nos agobia fue Fulgencio Batista, al dar el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, que interrumpió el cauce democrático cubano. Cuba no era entonces un país perfecto, porque habían desigualdades notorias y corrupción. Elementales derechos humanos, como el acceso al trabajo, la salud y la educación, no recibían cobertura universal, pero los cubanos se sentían orgullosos de su identidad y en muchas áreas económicas se mostraban avances a la par de otras naciones del continente. Ni por asomo las cifras de cubanos que salían rumbo al exterior en busca de mejores horizontes se asemejan a las de ahora. Al tomar el poder y comprometerse a honrar los tratados y compromisos internacionales contraídos por la República, la revolución castrista tenía el derecho de hacer la reforma agraria y nacionalizar empresas extranjeras previo al pago de la correspondiente indemnización. A lo que sí no tenía derecho Fidel Castro, como lo hizo, era imponer un régimen comunista, violando sus promesas al pueblo cubano y los principios constitutivos de la Organización de Estados Americanos, específicamente de la Declaración de Caracas de 1954, donde los países miembros se opusieron a la penetración comunista en el continente. La primera fricción entre el gobierno de Estados Unidos y la naciente revolución surgió a consecuencia de los juicios sumarios realizados en enero de 1959 por tribunales espurios llamados revolucionarios, formado por miembros del ejército rebelde que no tenían conocimientos jurídicos. Fue debido a esos juicios, celebrados en contra de garantías procesales esenciales y cuyas únicas sanciones eran el paredón de fusilamiento o largas condenas en la cárcel, que el 4 de febrero de 1959, Washington informó a la dictadura cubana que rebajaría la cuota azucarera si continuaban con tales desmanes. Pero Fidel Castro continuó usando esos tribunales y comenzó su progresivo acercamiento a la Unión Soviética mientras daba luz verde a la infiltración de elementos del Partido Socialista Popular en todas las estructuras del Estado, a la par que continuaban afirmando que su revolución no era comunista. El 13 de octubre de 1960, el Consejo de Ministros promulgó las leyes 890 y 891, mediante las cuales nacionalizó los bancos nacionales y extranjeros, excepto los canadienses, y 382 empresas. Y 2 días después, Fidel Castro proclamó en la televisión que el programa anunciado "En la historia me absolverá" había sido cumplido, algo totalmente falso, porque no había restablecido la Constitución de 1940 ni se habían realizado las elecciones generales y libres, dos de los objetivos esenciales de la revolución. El 19 de octubre de 1960, cuando ya era inequívoca la traición de Fidel Castro,
a los ideales democráticos que dieron origen a su revolución fue que el gobierno de Estados Unidos dictó las primeras medidas iniciando la prohibición de las exportaciones norteñas hacia Cuba. El 3 de enero de 1961, Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con la dictadura. 14 días después, prohibió a sus ciudadanos visitar Cuba, salvo casos de excepción autorizados por el Departamento de Estado. El 16 de abril de 1961, Fidel Castro consumó su traición a los ideales democráticos de la Revolución cubana al proclamar el carácter socialista de su revolución. El 17 de abril de 1961 comenzó la invasión de la Brigada 2506 por Playa Girón y el 25 de abril de 1961 se cumplieron 60 años. Recientemente, el presidente Kennedy impuso el embargo total a las mercancías destinadas a Cuba. El 31 de enero de 1962, la OEA suspendió a Cuba como miembro de la organización y por último, el 3 de febrero de 1962, el presidente Kennedy emitió la proclama 3447 imponiendo el embargo comercial a Cuba. Como puede apreciarse, la responsabilidad por la existencia del embargo estadounidense a Cuba recae directamente sobre la dictadura castrista, que se desentendió del cumplimiento de los compromisos previamente pactados durante la República en importantes documentos jurídicos internacionales y sobre todo traicionó las bases ideológicas de la Revolución cubana, surgida para derrocar la dictadura de Batista y restaurar la democracia. El castrismo podrá manipular la historia e inculcar su mensaje a quienes jamás buscan la verdad en fuentes alternas. Quienes sí lo hagan comprobarán la validez de este proverbio africano que afirma: lo que la mentira recorre en 1000 años, la verdad lo hace en un segundo. Esto puede parecer reiterativo, mis amigos, pero hay que eliminar el relato de la dictadura que lleva años victimizándose por el supuesto bloqueo estadounidense. Terminando con las noticias, Cuba registró 6 muertes y 938 contagios por COVID-19, según dio a conocer en conferencia de prensa el Dr. Francisco Urán, director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Además indicó que la cifra fue la más baja de casos confirmados en los últimos 15 días, a excepción del 11 de abril. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.